buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestro sexto webinar 2024 de Al-Sur Chile, titulado Antártica, rol crítico del agua en un continente congelado, que contará con la participación del doctor Gino Casasa, glaciólogo y actual director nacional del Instituto Antártico Chileno. El doctor Casasa esta tarde presentará las características básicas de la Antártica, su estabilidad y balance de masa y las proyecciones futuras en el escenario actual de calentamiento global. Existe agua en forma superficial solo en la península antártica y en ocasiones en la periferia del continente. En contraste, se ha descubierto presencia de agua subterránea en el interior del continente, incluyendo lagos subglaciares con un rol crítico no solo en la dinámica del hielo, sino también en el balance hídrico global, los ecosistemas dependientes y asociados y en el ciclo del carbono y metano. Esto ha motivado la creación actual de un grupo de acción de agua subterránea como parte del Comité Científico de Ciencia Antártica para estudiar este tema transdisciplinario. Este webinar ocurre luego de que en agosto de este año se realizara en Chile la Reunión Mundial de la Ciencia Antártica, donde se ratificó al país como el líder en la investigación en este campo. El doctor Casasa, glaciólogo y actual director nacional del Instituto Antártico Chileno, es profesor asociado de la Universidad de Magallanes y miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias. Se ha especializado en el impacto del cambio climático en los glaciares y en la criósfera, particularmente en los Andes del Sur y en la Antártida. Es ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile, magíster en glaciología por la Universidad de Hokkaido y doctorado por la Universidad de Ohio. Ha sido consultor en la empresa GeoEstudio, jefe de la unidad de glaciología y nieve de la Dirección General de Agua e investigador del Centro de Estudios Científicos de Valdivia. Muchas gracias, Gino, por aceptar nuestra invitación. Como es habitual, primero se realizará la presentación y posteriormente dejaremos espacio para una serie de preguntas, para lo cual le pediré a los participantes que hagan las preguntas a través del chat o levantando la mano. Bien, Gino, perdón, tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis. Bueno, muchas gracias nuevamente al Sud, a, a Carmen y José Luis, Pilar. Y el tema es quizás un tema extraño para aguas subterráneas en general y aguas en general, que existan aguas tan al sur como Antártica, pero vamos a ir viendo a través de, esperemos, estos 45 minutos. Voy a colocar acá el reloj. eh, eh, que podamos ir conociendo este continente que no es solo hielo. Así que, y que el agua tiene una relevancia cada vez más alta. Eh, bueno, permítame un poco de publicidad e información de qué es lo que hacemos en el Instituto Antártico Chileno. No todos los países tienen institutos antárticos o institutos polares. En el hemisferio norte hay institutos polares que cumplen las dos misiones Ártico-Antártico, pero en Chile sí, junto con Argentina, en la región, en fin. Pero como decía, no todos los países lo tienen. Estados Unidos, por ejemplo, lo hace a través de la Fundación Nacional de Ciencias. Eh, pero nosotros que estamos ahora basados en Punta Arenas, hoy día casi nos volamos, estoy mirando para afuera, está lloviendo ahora, pero había nieve, en una buena parte estuvo nevando, así que estamos trasladados acá a Punta Arenas hace ya 20 años y tenemos alrededor de 80 personas acá en el instituto que crecemos en verano porque tenemos campañas antárticas. Somos una parte esencial de nuestra política antártica nacional en el tema de la investigación y la ciencia.
y que está dentro de del sistema de tratado antártico, un continente dedicado a la paz, a la ciencia y colaboración internacional. Y todos los años hacemos campañas antárticas y pueden postular todos los investigadores, estudiantes también y también escolares. Hay concursos a todos los niveles eh, para trasladarlos a la Antártica. Entonces cumplimos un rol científico, pero también logístico, y somos parte de el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por lo cual, digamos, asesoramos a la autoridad, y no solo a la Cancillería, sino que a todas las eh, unidades, instituciones públicas y con mucha relación con instituciones privadas en relación a la ciencia antártica. Esencial el Tratado Antártico que se firmó en Washington en 1959, del cual somos uno de los 12 países signatarios originales, y hoy en día es un club que eh, incluye a casi 60 países, 59 o algo así, de los cuales alrededor de la mitad son países signatarios con derecho a voto. Todos los años hay una reunión anual del sistema de tratado antártico y donde se toman las decisiones, pero también forman parte del sistema de tratado antártico la Convención para la Conservación de Focas Antárticas, Recursos Vivos Marinos. Acaba de despedirse César Cárdenas, que va ahora a la reunión anual del Comité Ejecutivo, el jefe del Comité Científico. Tenemos el honor de tener un chileno ahí. Y el protocolo sobre protección del medio ambiente, del cual todos los países miembros del Tratado Antártico tienen que cumplir con este protocolo y con un comité nacional y también informar al comité internacional. Y hay dos comités, digamos, que son como asociados al sistema de tratado antártico, el comité científico, SCAR, haciendo una gran reunión, se hace cada 4 años, la reunión científica más grande en temas antárticos, realizada en Pucón, con la reunión de delegados realizada en Punta Arenas, y también el Consejo de eh, Logísticos de Programas Nacionales de Logística Antártica, que es COMNA. Y se realizó recién un congreso anual en Buenos Aires. Bueno, ¿qué, qué son los hielos? Y hay muchos tipos distintos de hielo, pero hoy día nos enfocaremos en el hielo continental. Este hielo que cubre gran parte de un continente, pero también es como un hermano mayor de los glaciares. Y los glaciares están en todas las cordilleras, también en las zonas polares, eh, pero se diferencian por el tamaño solamente de los hielos continentales, de los cuales hoy en día hay solo dos, que está en Groenlandia y en Antártica. Y lo que pueden ver en azul ahí son las cordilleras. Ahora, lo que está en azul en realidad son todos los glaciares periféricos a los hielos continentales, eh, y del cual vamos a tratar de colocar acá un puntero. Entonces está Groenlandia por el norte y Antártica por el sur, son los dos hielos continentales, pero están todos los glaciares aledaños al hielo continental, no comunicados físicamente con ellos, y que son los glaciares, pero que principalmente también están en las cordilleras del mundo, y podemos ver la cordillera de los Andes, la más larga del mundo, en que tenemos casi 30.000 kilómetros cuadrados de hielo y países con prácticamente muy pocos glaciares, pero todavía sobreviven. México, que tiene 5 glaciares en 2 volcanes, menos de 1 kilómetro cuadrado, y también Venezuela, ambos países que ya prácticamente se están extinguiendo. En México de aquí al 2050, según colegas nuestros, y en Venezuela prácticamente se están yendo los glaciares debido al cambio
al calentamiento climático global. Bueno, este tamaño es mágico, definido arbitrariamente en 50.000 kilómetros cuadrados, con lo cual hoy en día solamente, como decía, hay dos hielos continentales o mantos de hielo continental o sábanas de hielo continental, que son Groenlandia, como decía, en el hemisferio norte y Antártica en el hemisferio sur, y que tienen un rol muy especial, tanto los glaciares y sobre todo los hielos continentales, eh, en el sentido hidrológico, que son grandes acumuladores de agua y que normalmente acumulan agua en periodos eh, de precipitación, pero la liberan en periodos secos, cálidos, eh, pero están muy influenciados por el clima, pero a su vez influencian el clima y tienen una serie de relaciones con actividades humanas eh, y con el medio ambiente, como se describe ahí, pero sobre todo los hielos continentales, el tema del aumento del nivel del mar. Ese es el gran tema que afecta a todo el planeta. Y en el pasado, en la edad del hielo, y que hubo muchas edades del hielo, la última de las cuales culminó hace aproximadamente unos 18.000 años, eh, había muchísimos más hielos continentales en el hemisferio norte, pero también en la Patagonia, el hielo continental patagónico que está acá, y con la consecuencia que entonces la cantidad de agua que hay en el planeta, que es finita, estaba en gran medida incorporada en estos hielos continentales, y lo que representaba 120 metros a nivel del mar. Vale decir, había tanto hielo que se transformó en hielo sólido, agua en hielo en estado sólido, que el nivel del mar era 120 metros más bajo a nivel mundial. Entonces ahí se pueden dar una idea. Entonces ahora que se están derritiendo prácticamente todos los hielos en el planeta, están ascendiendo, subiendo el nivel del mar y con consecuencias que se discuten todos los años y a diario, ahora que va a venir una nueva COP en Azerbaiyán, entiendo yo, y sobre todo las naciones costeras y las naciones con menos medios para adaptarse, como las naciones islas en el Pacífico Central y en el Caribe, están muy preocupadas de ese ascenso. Ahora, en el pasado, estos grandes hielos continentales estaban formados, digamos, forzados climáticamente por variaciones orbitales de la Tierra, gracias a este matemático croata Milankovitch, que fue el primero en modelar matemáticamente cómo afectaban las variaciones orbitales de la Tierra en torno al Sol la radiación solar incidente. Y solamente recordar la diferencia entre ambos polos, digamos. Antártica es un continente rodeado de océano y aislado en alguna medida, no totalmente. Vamos a ver muchas interacciones climáticas o atmosféricas, oceánicas de Antártida con el resto del planeta, pero el Ártico, al contrario, es un océano rodeado de continentes, donde Groenlandia está un poquito más al sur, y no exactamente en el Polo Norte, que está aproximadamente por ahí. Entonces eso hace una gran diferencia en que el Ártico obviamente está en el verano sometido a temperaturas mucho más altas, eh, y por lo tanto se derrite mucho más, pero acá hay hielo marino. Es una capa de hielo que tiene unos 2 metros de espesor promedio, que es agua de mar congelada. En cambio, la Antártica es una capa de hielo meteórico o hielo que proviene de la precipitación, eh, y que tiene, en vez de 2 metros, tiene 2.200 metros de espesor. Y tiene, digamos, muchas, en base a estas diferencias, y también a que Antártica es mucho más frío que el Ártico. En verano prácticamente en la superficie hay
muy poco derretimiento, sobre todo en el interior, pero bajo el hielo sí hay mucha agua. Pero se produce un agujero de ozono y el ozono es un gas de efecto invernadero y eso trae consecuencias relativas a las corrientes de los vientos del oeste, que son estas, y la corriente circumpolar, en que en el hemisferio norte se está debilitando estas corrientes, que están unidas también al jet stream, en cambio se están fortaleciendo en el sur, fortaleciéndose, pero también están siendo cada vez eh, comprimidas, digamos, en el sentido que están migrando hacia el sur masas de aire más cálido y están centros de altas presiones del Pacífico eh, sur oriental que tenemos frente a la costa de Chile, por ejemplo. Entonces hay grandes diferencias ahí, unidas, como decía, al agujero de ozono que existe en ambos polos, pero que es mucho más robusto en el sur. Y hay un inventario mundial que es el Randolph Glacier Inventory versión 7.0. Y si sumamos el volumen de todos los glaciares definidos anteriormente como que tienen menos de 50.000 kilómetros cuadrados, o sea, dejamos fuera Groenlandia, Antártica, y lo derretimos de un momento a otro, cosa que obviamente no va a ocurrir, pero está ocurriendo lentamente, suma 32 centímetros de equivalente nivel del mar. Eh, Ahora, en relación a eso, si derretimos Groenlandia, representa 7,4 metros de nivel del mar y Antártica 58. Entonces podemos ver la inmensidad, la grandeza de los hielos continentales en relación a los glaciares. Ahora, eso no quita, digamos, la relevancia de los glaciares que, como decía, proveen agua, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, zonas donde hay cordilleras y donde hay poblaciones aguas abajo. Y el total, si sumamos glaciares y hielos continentales, suma 65,72 metros equivalente a nivel del mar, de los cuales en Chile tenemos el 80% aproximadamente de todos los glaciares andinos, eh, y esos son los Andes del sur, pero en los Andes tropicales, el 90 y más del 99% de todos los glaciares tropicales está concentrado en los Andes, entre Venezuela muy poco, Colombia un poquito más, pero principalmente Perú, pero también algo en Bolivia, obviamente, y en Ecuador. Y en el norte de Chile y Argentina también hay una pequeña parte de glaciares tropicales. Ahora, Antártica no siempre ha sido congelada y con tanto hielo, un hielo continental, sino que en el Mesozoico, la era de los dinosaurios, efectivamente empezó a migrar hacia el sur Antártica, como separarse de Gondwana, del supercontinente del sur, y a establecerse en el Polo Sur, pero en alguna época, hace unos 90 millones de años, se veía así como esta portada de la revista Nature, en que la típica eh, escenario, digamos, eh, eh, del Mesozoico, de la era de los dinosaurios, con volcanes, grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera que obviamente también modelaban el clima. Aquí tenemos entonces un trabajo muy reciente, viene recién saliendo del horno en la revista Science, hace unos 5 días atrás, el 20 de septiembre, se publicó. Esta es la mejor reconstrucción de la temperatura y de el nivel asociado también al nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, y hay una relación muy lineal a lo largo de los últimos, en el Paleozoico, es decir, los últimos 2.000 millones de años, cómo ha variado la temperatura, y vemos que en el último tiempo
En el Cenozoico, digamos, las temperaturas empezaron a descender y también asociado a y forzado por una disminución de los gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono. Entonces, con esto, realmente reforzar aquí, y acá hay otro mensaje eh, evangelístico, publicitario, como lo quieran llamar, de la relevancia, digamos, de poder, de tomar en serio la mitigación de gases de efecto invernadero. Y aquí vemos la famosa curva de Mauna Loa, de Keeling, y que posteriormente Manave, que recibió el premio Nobel como 40 años después, digamos, de haber descubierto esta relación entre el dióxido de carbono, digamos, gas de efecto invernadero y el aumento de la temperatura, y lo midió experimentalmente Keeling desde el año Geofísica Internacional 1978. eh, y la verdad que está aumentando lamentablemente todavía exponencialmente el, las emisiones y las concentraciones en la atmósfera, lo cual a su vez aumenta las temperaturas en el planeta en una relación bastante lineal. O sea, si vemos acá la acumulación total de los gases de efecto invernadero en la atmósfera versus el aumento de la temperatura, vemos que ha sido bastante lineal y lamentablemente si continuamos esta misma tendencia, vale decir, no hacemos nada, y seguimos emitiendo como ahora, podemos llegar a fines de siglo con casi 5 grados Celsius, más que niveles preindustriales, a los cuales ya tenemos prácticamente 1,5 grados Celsius. Tenemos 1,4 y algo, eh, pero probablemente vamos a llegar a 1,5 dentro de los próximos par de años. Así que afortunadamente se han tomado medidas, el Acuerdo de París, en fin, Chile no está exento, digamos, de esta eh, planificación y compromiso de carbono neutral hacia el año 2050. Esperemos que sea antes, y vamos bien encaminados en Chile, pero son esfuerzos que cuestan y que estamos afectados obviamente por situaciones económicas, situaciones bélicas, en fin. Hay muchísimas prioridades en este mundo, pero esa es la realidad en que los 10 años más calurosos en la historia instrumental de la Tierra, vale decir, desde 1850 aproximadamente, cuando empezaron ya definitivamente a tomarse muchos datos de temperatura. Los últimos 20 años realmente han sido los más cálidos, entre los cuales los últimos 10, y cada año casi bate el récord anterior, obviamente con una cierta variabilidad interanual producto del sistema terrestre, que es un sistema complejo. Entonces, esta crisis global que algunos han llamado ebullición, eh, eh, es lo que nos está afectando y hay que tomársela muy en serio. Y que está también afectando el hielo marino en la Antártica. Volvamos a la Antártica ahora. La Antártica es un continente rodeado de océanos, pero hace tanto frío que todos los inviernos duplica prácticamente el área antártica con agua de mar congelada. Y esa agua de mar congelada tiene un espesor promedio de un par de metros, no más que eso, pero en los últimos 5 años se ha notado, lamentablemente a partir de imágenes satelitales, una disminución notable de la extensión del hielo marino antártico, cosa que no ocurría anteriormente y solo se veía en el Ártico. Entonces, claramente hay un calentamiento producto de corrientes oceánicas atmosféricas que está afectando la Antártica. Lamentablemente no creemos que sea una anomalía interanual, sino que eh, mm, aparentemente es una tendencia que esperamos que, esperemos que se revierta a futuro, pero muy probablemente no, está llegando
calor a la Antártica, a pesar que está muy aislado por esta corriente circumpolar, atmosférica y oceánica, pero está siendo afectado por esa ola de calor, calentamiento global, y que están llegando desde latitudes más septentrionales. Y aquí tenemos eh, una visión de Antártica eh, continental, en que está ahí, podemos ver el Polo Sur, eh, que no está exactamente en el centro. La península antártica, que es la zona más septentrional, llega a una latitud aproximada de unos 62 grados de latitud sur, y ahí hay algunas de las bases, y quiero que se fijen en una en particular, la base Vostok rusa, el Polo Sur, donde hay una base norteamericana, y Domo sé que es una base, una estación ítalo-francesa. Y es aquí justamente en Domo C o Domo Charlie, donde de paso es uno de los mejores menús antárticos que uno podría comer entre la comida francesa y la italiana, pero que hace ya un par de décadas se perforó el hielo y se extrajo un testigo que tiene alrededor de unos 10 centímetros de diámetro, un poco más, digamos, eh, y que tiene un largo de 3.201 metros, y que se piensa que llegó a 900.000 años, casi 1 millón de años, pero en efecto eh, lo que se logró establecer a ciencia cierta son 800.000 años. Entonces uno va a la cumbre de este domo, la Antártica es como una torta de hielo, y si uno va al domo, a la cumbre, digamos, ese es el mejor lugar para perforar, como se aprecia en esta figura, y se van perforando los estratos de hielo que se depositan en forma de nieve, que se transforma por este proceso de metamorfismo a través de sinterización y un cambio, digamos, cristalino y también compactación, se transforma en hielo, y se puede entonces, a través de análisis químico, físico, isotópico, establecer una serie de propiedades. Y esto llevó a una portada en Nature, este esfuerzo que no eran solo italianos y franceses, sino que había muchos otros científicos colaborando con distintos análisis que se realizaron, una buena parte, como se puede ver acá, bajo el hielo, y sobre el hielo se hacen estructuras y laboratorios, se lleva allá al lugar, digamos, para realizar los análisis allí mismo. Entonces fue un esfuerzo de muchos años. Y este es el resultado, en que podemos ver ahí a la izquierda el tiempo cero es la actualidad, a la derecha 800.000 años atrás, y podemos ver entonces todos estos eh, épocas glaciales, que se cuentan alrededor de 10 en los últimos 800.000 años, eh, en que la Tierra, digamos, fue afectada por grandes glaciaciones, periodos fríos y periodos cálidos. Ahora los periodos fríos eh, duraron aproximadamente un- unos 75.000 años, y los periodos cálidos 25.000 años o algo así, pero no es algo estable, sino que depende de en qué ciclo estamos. Entonces ahora estamos claramente en un interglacial cálido, por lo menos durante los últimos 20.000 años, 18.000 años, y en el futuro, si continúa, digamos, esta tendencia, o sea, continúan las variaciones orbitales, y se pueden predecir, entraríamos en un nuevo ciclo glacial eh, aproximadamente en los próximos 50.000 años. No son todos los ciclos iguales a otros.
pero dentro de los próximos 50.000 años podríamos entrar en un nuevo ciclo glaciar. Y eso está modelado por las variaciones orbitales naturales, ¿ya? Pero que lo que no es natural son las emisiones de gases de efecto invernadero, como vemos acá. Y aquí tenemos los últimos 800.000 años, y de acuerdo a estos testigos de hielo, que en el interior, los cristales, y sobre todo en la interfase de los cristales, eh, se preservan las burbujas de aire, entonces se pueden extraer ese aire y analizarlo. Y en ningún momento en los últimos 800.000 años, de acuerdo a este testigo de Homo Charlie, en el centro de la Antártica, se han excedido 300 partes por millón de dióxido de carbono. En circunstancias que actualmente estamos prácticamente en 420 y algo partes por millón, inédito no solo en los últimos 800.000 años, sino que en los últimos varios millones de años, y que a fin de siglo, si no hacemos nada, como decía antes, podríamos llegar a prácticamente 1.000 partes por millón y llegar a un aumento de temperatura entonces del orden de los 5 grados Celsius respecto a niveles preindustriales. Bueno, esta Antártica, el séptimo continente, 14,2 millones de kilómetros cuadrados, no es tan grande como continente, estamos en cuarto o quinto lugar como continente, solo el 10% de la superficie de la Tierra, pero 98% cubierto por hielo, 70% del agua dulce de la Tierra, 91% del hielo de la Tierra, 58 metros de nivel del mar, como decía antes, espesor medio 2.200 metros de hielo y casi 5 kilómetros de hielo en algunos lugares. Y con esto entonces se convierte en el continente más alto, más ventoso, más seco y más frío, todo culpa del producido por el hielo. Claro, tenemos 2.000 metros de hielo encima, entonces claramente es el continente más alto. Tienen encima, digamos, cualquier continente, una capa de 2.000 metros de cualquier cosa se transforma inmediatamente en el continente más alto. Muy relevante por todo lo que decía antes, y estas corrientes oceánicas, atmosféricas, que prácticamente eh, afectan el clima no solo del hemisferio sur, sino que de todo el planeta. eh, y elevación del nivel del mar desde antes. Bueno, los hielos continentales son un gran glaciar, eh, y se comportan como un glaciar, vale decir, eh, es una correa transportadora, si queremos llamarlo así, que traslada el hielo desde el interior, desde las zonas altas, a las zonas bajas. Este proceso en un glaciar se puede demorar muy pocos años, muy pocas décadas, muy pocos años. En cambio, en la Antártica se demora miles de años en trasladarse el hielo porque todo fluye muy lento, todo está muy frío, muy congelado. La temperatura en el interior de la Antártica, temperatura media anual, es del orden de los 50 grados Celsius bajo cero. Entonces los procesos son muy, muy lentos. Recordar que, y sobre todo estamos acá con un distinguido grupo de eh, especialistas en aguas y en particular en aguas subterráneas. Entonces, al contrario del agua, que con un cierto grado de energía, ¿cierto? Se transforma en un flujo turbulento, el hielo nunca, jamás es turbulento, siempre es laminar. Habiendo dicho eso, yo para mi tesis doctoral, uno de los resultados de mi modelo fue justamente turbulencia en la base de una plataforma de hielo antártica. Pero a pesar de eso, me aprobaron y me dio la espalda un distinguido glaciólogo en aquella época que también había modelado turbulencia en la base del glaciar como una singularidad. Bueno, este hielo continental, hay tanto hielo en Antártica y en menor medida en Groenlandia, digamos que se está derritiendo mucho más rápido Groenlandia, que el hielo se extiende desde el interior
hacia la periferia y empieza a flotar, como podemos ver acá en la imagen de abajo. Entonces, este hielo que flota puede flotar hasta 1000 kilómetros mar adentro, y obviamente que se va a derretir también eh, por su base, porque el agua de mar, digamos, está a una cierta temperatura que normalmente se produce derretimiento, pero también podría haber acreción, pero finalmente se empieza a adelgazar. Entonces tenemos hielo continental y tenemos las plataformas de hielo flotante, en inglés ice shelves. En cuanto a la topografía, Antártica no es simétrica, ¿ya? Hay domos interiores, que son estas zonas altas, y aquí aproximadamente van estos domos, y pasa cerca de la base Vostok y después por Domo Charlie, donde estaba extraído este testigo, como les decía, eh, y que el domo más alto es el domo A, donde hay una base china, una estación china, y que tiene 4000 metros. Es decir, el Polo Sur, en cambio, tiene del orden de 2800 metros de altitud. Y esto es un modelo digital de terreno. Aquí vemos en verde oscuro, digamos, dónde van estos domos y siguen hasta acá. Y a medida que se acercan hacia la costa, digamos, se reducen las elevaciones, las altitudes, y las plataformas de hielo flotante, que tienen una altitud del orden de los 100 metros, no más, aparecen casi como el nivel del mar, ¿no? Y aquí están las dos grandes plataformas de hielo flotante, y aquí sí aparecen, porque el modelo muestra el espesor. Entonces, hay bastante hielo acá, menos que en el interior, pero este hielo está flotando. Todo esto en la periferia es lo que está flotando, y que es la extensión, como les decía, del hielo interior. Y esta es la cota subglacial. Bajo el hielo, digamos, si quitamos, removimos el hielo, eh, nos vamos a encontrar con un continente, sobre todo en el sector derecho acá, que vamos a ver que se llama Antártica Oriental, y en cambio en la Antártica Occidental es una zona que está bajo el nivel del mar. Entonces eso nos lleva a cómo pudo formarse un hielo continental, y que aquí podemos derechamente llamarlo hielo continental marino, que se forma con un lecho rocoso bajo el nivel del mar. Pues bien, hay tanto hielo que proviene del hielo continental de la Antártica Oriental, en este caso, a la derecha, fluye, empieza a flotar, se acumula más nieve encima, las temperaturas bajan debido a estos ciclos de Milankovitch, y empieza a producirse una capa de hielo, un manto de hielo cada vez más grueso, hasta que toca fondo, y en el momento que toca fondo, entonces ya se establece hielo continental de origen marino, porque eh, está descansando el lecho bajo el nivel del mar. Entonces acá tenemos la gran diferencia entre la Antártica Occidental y la Antártica Oriental, en que realmente si derretimos o si colapsa el hielo de la Antártica Occidental, quedaría una, realmente un archipiélago con una columna vertebral acá en la península antártica, y a las otras cordilleras periféricas acá en la Antártica, y obviamente también la cordillera de los montes Ellsworth, donde está la cumbre más alta de la Antártica, el monte Vinson, en 5.000, casi 5.000, del orden de 5.000 metros. Cambio en la Antártica Oriental, salvo algunos lugares, quedaría toda la roca, el lecho, digamos, sobre el nivel del mar. Y esa es la diferencia, digamos, tal como lo expliqué. eh, y la Antártica Occidental, como vamos a ver, dado que descansa bajo el nivel del mar y que además tiene una pendiente retrógrada, lo vamos a ver ahora en un gráfico, eh, es un problema
para la estabilidad de los hielos. Y aquí tenemos una visión satelital, pero como se dice en inglés, la débil, el estómago débil el bajo estómago de la Antártida Occidental, el underbelly, en realidad se refiere a que el lecho está bajo el nivel del mar, y esta sería una ilustración si derretimos o colapsa Antártica eh, Occidental y también Antártica Oriental, que sería un gran continente, que es un cratón realmente, roca geológica muy antigua, muy estable, en la Antártica Oriental, pero en la Antártida Occidental son rocas de eh, origen de sedimentos marinos. Entonces, eh, y que están obviamente bajo el nivel del mar. Y acá hay una inestabilidad de dos tipos, digamos, dependiendo si la pendiente es retrógrada. Esta es una pendiente retrógrada, esta es la plataforma, este es el hielo continental interior, y este es una pendiente más plana del lecho rocoso. Pues bien, lamentablemente la situación antártica occidental es de una pendiente retrógrada en su mayor parte, y por lo cual es un ciclo de retroalimentación positiva, en el sentido que aumenta la temperatura atmosférica y oceánica, se reduce la plataforma por derretimiento superficial y basal, dado que está flotando, y por lo tanto la línea de anclaje o el grounding line, acá del hielo continental, empieza a retroceder, pero a la vez el hielo empieza a acelerarse porque esta plataforma se torna cada vez más pequeña y ofrece menos resistencia al flujo. Y al acelerarse, entonces la línea de anclaje retrocede aún más, y también con esta pendiente retrógrada que también puede provocar un efecto del tipo pistón hidráulico del agua, que puede empezar a meterse debajo del hielo y empezar a lubricar el hielo. Entonces ahí tenemos una relación clara de cómo el agua, en este caso agua de mar, afecta a los glaciares y al hielo continental, en este caso en toda la periferia. Eh, y aquí tenemos un, una figura, una reconstrucción satelital de las velocidades del hielo, velocidades de flujo. Y aquí tenemos esta línea que son los domos, que prácticamente las velocidades son muy bajas, pocos metros por año, básicamente hasta cero en esta singularidad que es la divisoria, pero que empiezan a acelerarse a medida que fluye hacia la costa. Y hasta a prácticamente 2 kilómetros, más de 1000 metros por año, pueden ser 2 kilómetros por año en la costa y sobre todo en el mar de Amundsen, que es el sector, junto con la península, el más sensible frente al cambio de condiciones. Ahora, lo que se creía era que Antártica estaba era un hielo muy congelado, con muy estable, temperaturas de menos 50 grados Celsius en el interior, que no cambiaba, solamente respondía, era un gran monstruo letárgico, eh, y respondía a razón de miles de años. Bueno, eso ya no es cierto. Antártica está cambiando y puede cambiar en todas las escalas de tiempo, más lento que un glaciar, obviamente, con una cierta inercia, pero además que esta visión de un flujo radial homogéneo hacia el exterior no es, no es real, sino que hay como una forma dendrítica de flujo, de que se concentra el flujo en ciertas zonas donde hay glaciares que fluyen mucho más rápido.
Y esos glaciares vamos a ver después que son los famosos ice streams o corrientes de hielo, que son los enormes glaciares, que pueden extenderse hasta 1000 kilómetros de largo y que evacúan o concentran más del 90% del flujo de hielo de toda Antártida. Entonces, hay unas singularidades muy especiales que son estos ice streams o corrientes de hielo. Otra forma de agua son los lagos subglaciales. Así como a ojo desnudo, un astronauta desde el espacio puede ver la muralla china, también se puede visualizar el mayor lago subglacial del planeta, que es el lago Vostok, que tiene una expresión superficial, dado que hay flujo de hielo. El hielo es, transforma a través del flujo esa rugosidad o topografía basal en la topografía superficial. Y si la topografía basal es una superficie equipotencial como un lago, la superficie también se va a ver eh, como algo muy, muy plano, que es lo que se ve acá, tiene un área de 50 kilómetros por unos 250 kilómetros. Y lo notable es que en la superficie hay una temperatura media anual, como decía, más cerca acá en Boston de menos 60 grados Celsius, donde se ha medido la temperatura más baja de la Tierra en 89 grados Celsius o algo así. Y bajo 3000 metros, 3623, e incluso más, 3800 metros de hielo, hay agua. Y esa agua tiene unos 500 metros de espesor. Es un tremendo lago. Y vamos a ver por qué se produce este lago, y es justamente por el calor geotermal. El núcleo de la Tierra es un núcleo radioactivo y que produce calor, y por lo tanto, si tenemos suficiente espesor de hielo que aísla el hielo de la temperatura eh, superficial, atmosférica, entonces se va a producir derretimiento basal. Y ese derretimiento basal entonces va a derretir el hielo y se pueden formar estos lagos. Y aquí tenemos el último inventario de lagos y el primer inventario de lagos subglaciales a nivel mundial, no solo en los hielos continentales, eh, y que es bien notable cómo, a ver, cómo se pueden producir lagos enormes como el lago Vostok, pero que hay dos tipos muy distintos de lagos. Están estos grandes lagos que son lagos aislados unos de otros y son lagos estables, y hay otros lagos que por su naturaleza son lagos que se van llenando y se van vaciando y se pueden vaciar muy rápidamente, incluso en la base antártica, y que están interconectados entre sí. Ahora, este gradiente hidráulico o hidrológico, que dice acá, está dominado por la eh, eh, pendiente superficial, y que es un orden de magnitud mayor al efecto que tiene la pendiente basal. O sea, aquí podemos, como estamos en Antártica Occidental, aquí en esta figura, una pendiente retrógrada que va aguas arriba, pero puede haber básicamente un flujo de agua arriba porque está dominado, como decía, principalmente por la pendiente superficial. Y este efecto se descubrió hace no mucho, y va a ser motivo de las próximas láminas. Pero acá está el inventario antártico de este paper de Livingston y otros, relativamente reciente, hace un par de años. 675 lagos subglaciales identificados en Antártica. Lo notable es que hay un lago chileno, entre comillas, descubierto por colegas del Centro de Estudios Científicos de Valdivia, y apropiadamente se llama lago Sex, con C y no con X,
y que está acá en la cordillera de los Montes Ellsworth, un poquitito más hacia el sector del, alejándose, digamos, eh, de lo que es la zona de la península. Y acá están diferenciados entonces los activos, que son aquellos que se llenan y se vacían y que están intercomunicados entre sí, que afectan la dinámica del hielo, y aquellos estables, que son los puntos rojos. Entonces el lago Sex es no hay evidencia que sea activo, sino que es estable. Y Vostok también, digamos, es estable, pero hay un lago por acá que tiene un triángulo azul que es activo. Y que efectivamente el año 2006, en un paper en Nature, Duncan Windham y colegas fueron los primeros en descubrir una descarga rápida que conecta estos lagos subglaciares en Antártica Oriental, y aquí está el sector muy cerca de el sector de Domo Charlie, donde venía este testigo de hielo. ¿Y cómo descubrieron ellos esto? Bueno, a través de eh, tecnologías satelitales, eh, interferometría de radar, básicamente, con el satélite ERS-2 europeo, vieron que había un descenso de la superficie de varios metros y después un ascenso a través del tiempo, y que no se explicaban cómo podía ocurrir esto, y la única explicación es que hay un lago debajo que se está ya sea llenando y que produce un ascenso, o se está vaciando, en cuyo caso produce un descenso. Y esto hace menos de 20 años, entonces provocó un gran cambio en el paradigma de la estabilidad de los hielos antárticos o de los hielos continentales, que se creían tan estables, pero que empezaron a aparecer evidencias de todo tipo, que no solo el hielo en la costa estaba cambiando, sino que el hielo interior también, y el rol del agua, por lo tanto. Y este es Duncan, y que a través de ese descubrimiento y otros, un gran científico glaciólogo, ¿cómo se dice? Knighted, lo hicieron caballero del, ¿cómo se llama? Imperio Británico, ni bien se llama Imperio Británico. Bueno, caballero de la orden. Y que hace ya más de 10 años el Chief Executive ahí del NERC, que vendría siendo como nuestra ANID o Ministerio de Ciencia. Y aquí se ven entonces a través del tiempo, aquí hay 10 años reflejados, 1995 a 2004, a través de esta serie satelital, y cómo se producen cambios que incluso llegan a los 5 metros a través del tiempo. No son cambios muy rápidos en el tiempo, pero lo suficientemente rápidos que son casi instantáneos para las escalas mileniales que se pensaba que respondía los hielos continentales. Otra forma de agua es lo que se produce en las plataformas de hielo flotante. Y aquí tenemos el calentamiento en la península antártica, que ha sido uno de los más grandes del planeta, uno de los hotspots, y que un visionario, John Mercer, por allá por el año 1978, publicó en otro paper en Nature, en que la desintegración, el que estoy leyendo textual, o desaparecimiento de las plataformas de hielo flotante de la península antártica sería un signo que un peligroso calentamiento comienza en Antártica. Y efectivamente, bueno, estaba bien dateado John Mercer, pero esta pequeña plataforma que quizás ustedes no alcanzan a ver, que es el Worldy Ice Shelf, la plataforma flotante de Worldy, ya en esa época había mostrado signos de colapso y derretimiento. Y aquí vemos la plataforma del Larsen B en la península antártica, que en varios años, décadas después de la predicción de John Mercer, en este siglo empieza a mostrar signos de colapso con manchas negras acá en esta imagen satelital,
y que es agua en la superficie. Y esa agua en la superficie, entonces, como el agua es más densa que el hielo, presiona y produce estas hidrofracturas que también están ayudadas por fracturas en la base de esta plataforma flotante y que en pocos días, semanas, se transformó en miles de témpanos y que colapsó y se fue al mar una plataforma flotante que tenía al menos 10.000 años de edad. Así que así de rápido pueden ocurrir estos cambios. Y estas son las hidrofracturas que han sido modeladas, digamos, y que pueden colapsar muy rápidamente de un momento a otro, de una condición de estabilidad, y de repente se llega a esta tensión crítica y se parte el hielo y, como decía, también ayudado por fracturas en la base que a veces se comunican y se rompe el hielo y se va al mar en calidad de témpano. Y aquí tenemos finalmente, y lo dejé para el final, quizás lo que más interesa a ustedes. Estoy pasado la hora, pero me voy a permitir unos pocos minutos más, si me tienen paciencia, la agua subterránea, y que es algo muy reciente, y cuál es el rol de las aguas subterráneas en el flujo de hielo. Y efectivamente, en estos, les decía que el flujo de hielo antártico se traslada en esta correa cinta transportadora, que son estos grandes glaciares, no en forma uniforme, sino que a través de esta zona, no sé si alcanzan a ver ahí, estas zonas rojas eh, de gran velocidad de flujo de hielo respecto del hielo inmediatamente aledaño. Entonces, y que pueden tener hasta unos 1.000 kilómetros de largo. Estos son los domos, ¿cierto? Que se mueven muy lentamente el hielo acá, pero acá empieza a acelerarse y hasta que se va al mar, y muchas veces a través de plataformas flotantes, que son estas zonas rojas. Entonces, ¿por qué se concentra en estos grandes glaciares o corrientes de hielo, ice streams, eh, el, eh, el flujo? Y bueno, la clave está en la base de estos ice streams. Y aquí tenemos el hielo continental, y la visión tradicional es que efectivamente podía haber una capa de til o de sedimento glaciar, arcillas, limos, en fin, y bloques de roca, pero que es muy impermeable porque hay mucha arcilla, mucho sedimento fino, pero se pensaba que había efectivamente agua y que lubricaba la base de estos ice streams, y por lo tanto, al lubricar y al estar no congelado, sino que haber agua y barro, básicamente, pero que estaba en un estado congelado, pero a veces también líquido. La verdad que se amplió este modelo a considerar realmente un acuífero bajo el hielo continental con una permeabilidad hacia la zona del permafrost, del hielo del suelo permanentemente congelado, y esta pequeña cantidad de agua, ¿ya? Que no es más que 1 milímetro por año en la base de un glaciar producto del calor geotérmico, pero si sumamos estos 14,2 millones de kilómetros cuadrados en toda la Antártica, hace una enorme cantidad de agua y forma entonces un acuífero muy complejo con estos lagos subglaciales bajo la Antártica, y que son responsables de producir grandes flujos a través de estos grandes glaciares, y cambiar totalmente la visión y la estructura dinámica de estos hielos que se consideraban muy, muy congelados, muy estables, y que sabemos ya hace un par de décadas y más que no lo son.
Otro elemento a considerar es el albedo, que es la reflectividad del hielo. Esto no es en la Antártida ni en la Grey, con un curso en la Universidad de Magallanes, ahí con alumnos nacionales e internacionales, y podemos ver cómo el agua es tanto más oscura que el hielo. Este hielo que también se puede ensuciar en el glaciar Grey, porque hay muchas fuentes, digamos, eh, de, de- de material particulado en el entorno, mucho viento, eh, pero que no existe en el interior de la Antártida porque hay muy poco material particulado, muy poco polvo, está todo congelado, pero el agua en sí, digamos, disminuye el albedo y por lo tanto captura mucho más radiación solar y afecta el balance energético de, eh, de la Antártida en este caso. Me voy a permitir, gracias a un colega acá, glaciólogo eminente de nuestro instituto, Ricardo Jaña, y a ver si lo encuentro. Un video que me hizo ver recién, me parece muy interesante. Ese glaciar Unión, latitud 79, donde Chile tiene y también una empresa de turismo norteamericana, inglesa, tiene una base, tenemos una base conjunta de Glaciar Unión de las Fuerzas Armadas y donde participa el INACH todos los años también junto a las Fuerzas Armadas haciendo ciencia a esa latitud. Voy a tratar de volver a... Y es notable la cantidad de agua en un día muy cálido, donde las temperaturas podrían llegar a 0 °C, pero no necesariamente significa que tiene que haber agua en la superficie, eh, sino que eh, la escasa radiación solar que hay en verano a esa latitud penetra, porque el hielo es en cierta medida transparente, hacia el interior y en el interior, bajo algunos centímetros o decenas de centímetros, se produce entonces el derretimiento eh, y se forman verdaderos ríos que ocurre cada cierta cantidad de años, no todos los años, y esa agua entonces penetra hacia el interior del hielo y va siguiendo, digamos, el gradiente hidráulico eh, y se vuelve a congelar en alguna parte porque obviamente que hay temperaturas muy bajas. Les decía que las temperaturas eh, pueden ser de -20 a -30 °C a esa latitud. Bueno, muy rápidamente para terminar, hay un grupo de agua subterránea que se está creando y fue justamente acá en Chile en la reunión de delegados efectuada en Punta Arenas hace menos de un mes, a fines de agosto, en que se propuso esto. Hay un chileno inscrito que es Napoleoni, un doctor en glaciología que está en UK, en el Reino Unido, pero hay mucha gente interesada y lo interesante es que es un grupo interdisciplinario, tanto de geociencias, ciencias físicas y ciencias de la vida, con un montón de objetivos. Está todo ahí en la página de SCAR, es un Action Group en formación eh, y que, eh, y que habla, digamos, de todos los objetivos y toda la relevancia de las aguas subterráneas
antárticas y que hay que estudiarlas y que hay muchas interrogantes no resueltas y con múltiples implicancias, digamos, en diversas eh, eh, acciones que van a afectar, digamos, la dinámica de los hielos. Eh, Ahí están los términos de referencia. Y bueno, y la gran implicancia en el nivel del mar, en que lamentablemente ya se puso en marcha, digamos, el derretimiento de los hielos continentales. Y como tienen tanta inercia, aunque apaguemos todas las chimeneas ahora, no solamente hacia fines de siglo, sino que va a continuar esta desestabilización, derretimiento de los hielos continentales y obviamente los glaciares, que se van a terminar mucho antes, por los próximos muchos siglos. Entonces ya se está modelando para los próximos 4 siglos, al año 2500, en que vamos a tener, depende del escenario, pero si no hacemos nada, podemos tener muchos metros de aumento del nivel del mar, que sería totalmente nefasto, y esperemos que efectivamente podamos cumplir lo comprometido en estos tratados internacionales, el Acuerdo de París principalmente. Y una nota negativa del Polo Sur, en que hay un Santa Claus muy maligno. Cuando visité el Polo Sur, una postal, no lo vi en persona, eh, a pesar que era prá- prácticamente Navidad, pero que se come los renos, no le gustan los niños y corta los árboles. Y ese es Santas, el opuesto polar. Y en una nota más positiva, eh, el próximo año va a ser el año declarado Año Internacional de la Preservación de los Glaciares, 2025, con el 21 de marzo de cada año, a partir del próximo año, el Día Nacional, el Día Internacional de los Glaciares, y en Chile también se está generando un proyecto de ley en el Senado en que lo declara el Día Nacional de los Glaciares, y no solo eso, se entusiasmó Naciones Unidas y declaró recientemente, el pasado mes de agosto, un acuerdo en que se declara la década de los glaciares, incluyendo los hielos polares. Así que se vienen muchos temas por delante, incluyendo el Año Polar Internacional, el 2031-32. Así que hay harta cueca, dado que recién celebramos nuestra festividad patria, y con eso termino. Y disculpen la haberme pasado el tiempo. Bien, no, gracias Gino por tu presentación, extremadamente interesante el tema. Yo por lo menos desconocía mucho de todo lo que has presentado, siempre me había intrigado la razón por la que había lagos debajo del hielo. Ahora me quedó bastante clara tu explicación. Así que dejo abierta la palabra para consulta. Tenemos todavía bastantes minutos, eh, así que no sé si alguien quiere levantar la mano o bien escribir la consulta a través del chat. Erika, la primera mano que vi levantada. Erika, por favor. Hola Gino, hola, muy buenas tardes a todos. Em, Tengo hartas preguntas en realidad, Gino, pero te voy a hacer una sola nomás. Después te voy a hacer otras. A mí me gustaría saber cómo está afectando el cambio climático a la dinámica de los hielos meteóricos en el campo de hielo sur o en el campo de hielo en general, y cuáles son las implicancias a largo plazo para el equilibrio hidrológico de la región, considerando obviamente que también tiene efectos en todo lo que son las zonas subantárticas. Gracias, Erika, y gusto verte. La verdad que algo que no mencioné, pero que es muy lógico, es que
Estos hielos de latitudes medias, que son los campos de hielo acá en la Patagonia, ¿cierto? Y también la cordillera de Darwin, en su mayor parte, salvo en las altas cumbres, son hielos temperados o templados, que están al punto de fusión, ¿ya? Y si el hielo está al punto de fusión, imagínate entonces que está aumentando la temperatura, aunque sea fracciones de grado, esa fracción de grado va a derretir, contribuir en forma total al derretimiento de los hielos. Y no es lo mismo en Antártida, que hay, como decía antes, estos hielos polares que están a menos 50 grados Celsius. ¿Qué pasa si aumentamos en 1 grado la temperatura? Va a estar a menos 49, no le va a hacer ni cosquillas al hielo, digamos. Eh, Salvo en zonas de verano, como el glaciar Unión, que llega a cerca de 0 grados Celsius en el verano. Entonces hay olas de calor también en la Antártica, y que no se han visto todavía hasta latitudes del Polo Sur y la base Vostok, etcétera. Pero estos hielos de latitudes medias, repito, y todos los glaciares, por ese motivo, digamos, se derriten, hay temperaturas sobre cero muchos días al año, y ese hielo está habitualmente a temperatura muy cercana al punto de fusión o al punto de fusión, y obviamente eso se transforma en agua, y esas aguas entonces fluyen, en este caso hacia los lagos periféricos o hacia los fiordos, y endulzan entonces la zona de los fiordos, y elevan el nivel de los lagos, y eso produce cambios, digamos, ambientales y ecosistémicos, como tú mejor que nadie sabes, pero también producen peligros glaciológicos. Y estos peligros glaciológicos afectan actividades, el medio ambiente primero que nada, pero también actividades humanas, y pueden llevar a pérdida de vidas humanas y de infraestructura, como hemos visto reiteradamente en todas las cordilleras del mundo, pero también en Chile y sobre todo en la región de Aysén no estamos exentos. En Magallanes como está menos poblada, la zona se ve menos, pero podemos recordar, ¿cierto?, el año 82 y también 87, esas grandes crecidas en el Paine, producto del vaciamiento de uno de estos lagos glaciares, que se había formado un lago supraglaciar en la cuenca del Dixon, que posteriormente ese lago desapareció el hielo porque se derritió y se transformó en témpanos, y ahora se extendió el lago Dixon, que es un lago binacional, y ya no están ocurriendo con tal fuerza en ese sector, pero están apareciendo otros sectores. Mm. Ya, gracias Gino. Y tengo una segunda preguntilla. Lo tengo aquí anotadito antes que se me olvida. Tú dijiste que existe una dinámica de los hielos antárticos que actualmente se ha desarrollado bastante más de lo que se conocía unos años atrás. Entonces, si existe esa dinámica, ¿cómo hay estabilidad dentro de estos lagos subsuperficiales? Lo que pasa es que hay dos tipos de lagos, recordemos. O sea, están los lagos estables y los lagos activos o inestables. Y los lagos estables, quizás no lo mencioné en honor al tiempo, pero los lagos estables se forman normalmente en la Antártica, principalmente en la Antártica Oriental, bajo más de un par de kilómetros de hielo y en cuencas subglaciales que son estables. O sea, tienes una pequeña depresión o una gran depresión, producto del basamento rocoso, y que entonces permite albergar, acumular esa agua, y que le es difícil a esa agua salir, digamos, y generar, digamos, un flujo, y comunicarse con otros lagos. En cambio, se pueden generar lagos en zonas más inestables, eh, con menos profundidad de hielo también, y que se comunican, y también estos sectores de rocas que no son tan eh, eh, duras, o que son sedimentos marinos, que se pueden también generar canales erosivos y que pueden comunicar estos lagos.
Entonces, esa es un poco la diferencia entre los estables y los inestables. Ok, muchas gracias, Gino. Nos vemos. En serio. Bien, yo había visto una mano levantada de Daniel, pero no sé si está por ahí o se desconectó. Daniel, ahí está, Daniel Catalán, por favor. Hola, hola. Ah, la pregunta es si las aguas subterráneas podrían influir en en el derretimiento de los glaciares. Absolutamente, Daniel. Esas aguas subterráneas, la verdad que bajo un glaciar puede tener un lecho rocoso, ¿ya? En que puede haber agua en la base si es que la temperatura llega al punto de fusión. Y algo que tampoco mencioné es que hay tanto espesor de hielo en Antártica que se deprime producto de esa presión que ejerce el hielo en la base, se deprime el punto de fusión. Entonces puede haber agua líquida a -1, -2 grados Celsius. Básicamente casi se puede deprimir 1 grado Celsius por cada kilómetro de hielo, producto de la presión. Entonces, si existe agua bajo el glaciar, puede actuar como una capa lubricante. Y esa agua normalmente puede ocurrir con roca y agua, entonces actúa como un lubricante, es cuestión de ver, digamos, si uno anda en un vehículo o incluso a pie, digamos, en un pavimento y si tú le agregas agua es mucho más resbaloso, lo mismo ocurre con un glaciar, y si tú le agregas este til basal, que son producto de la erosión de las rocas y de la base glaciar que tiene rocas con las rocas subglaciales, se va moliendo y se produce esta capa de sedimentos que son muy finos y que si está al punto de fusión y tiene algo de agua, entonces este barro actúa como un lubricante. Y como son glaciares tan grandes, en la Antártica, bajo estos ice streams o estas corrientes de hielo, puede haber varios metros de capa de til basal y que actúa como un lubricante y que acelera muchísimo el hielo. Muchas gracias, sí, ahí lo entendí. Aquí tengo una pregunta en el chat de Claudio Durán, Alarcón. Muchas gracias por la presentación. ¿Cuál era la fecha del video del Glaciar Unión? Sería interesante averiguar cuáles eran las condiciones atmosféricas durante ese evento. Quizás podría estar también asociado a transporte de calor por río atmosférico. Pucha, no tengo parece que era 2022. Ah, no, Si me no veo la permite, fecha, Gino, pero no veo la fecha, pero efectivamente yo estuve en un sector unos 20 años atrás o más, junto con un colega climatólogo, Jorge Carrasco. ¿Se escucha todavía o no? sí, Sí, se escucha. ya. Y se produjo esa situación en un cierto momento, incluso cuando aterrizó esta aeronave, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, y que se hundió varios centímetros, como 5 centímetros en el hielo, porque el hielo estaba al punto de fusión. Incluso nos bañamos en uno de estos lagos, eh, y eso se repite cada 5 a 10 años y está en alguna medida también relacionado, puede estar relacionado con ciclo el niño o la niña. Y Jorge hizo un pequeño artículo, digamos, científico que encantado de compartirlo ahí si quieren saber más información.
Muchas gracias, sería interesante ver Muchas el... gracias. Ricardo Jaña había publicado la fecha aquí, 26 de diciembre del 2011, ¿no es cierto? Ricardo, sí. Ah, perfecto. Y Gracias, Ricardo. Está ahí en el chat, ¿sí? sí, sí, sí. Bien, no sé si Ya. alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Gino, no sé si es para ti o para René Garro, pero cuando tú partiste de la presentación, mostrabas el tema de esta anomalía o de este efecto del agujero de ozono, y había esto de que se estaba aumentando por un lado en el polo norte perdón, en el polo sur y disminuyendo en el polo norte. Y me acordé de una presentación que hizo aquí mismo René hace mucho tiempo que hablaba de la mancha cálida del Pacífico, que es algo que no ha afectado el clima. Y me saltó la duda si habrá algún indicio de que la mancha cálida tenga relación con el agujero de ozono, o no sé si alguien se lo ha especulado. Es una pregunta súper volada. No sé si tú tienes algún antecedente o dejo la pregunta un día que me encuentre con René y compartamos un café o una cerveza, dependiendo de la hora. Soy solo glaciólogo e ingeniero, pero la verdad que esa mancha, digamos, efectivamente tiene una teleconexión con Antártica y también con nuestra parte del continente, pero primordialmente también con la baja del mar de Bellingshausen y que a su vez trae aguas cálidas y aire cálido hacia el Pacífico Sur, hacia el sector del Pacífico Sur de la Antártica, que es principalmente el mar de Amundsen. Y ese mar de Amundsen, digamos, es justamente lo que está provocando los cambios ahí en Antártica Occidental, donde están estos grandes glaciares cuyas plataformas también están desintegrándose y derritiéndose, y que es la clave de la estabilidad de Antártica Occidental. Ahora, el agujero de ozono en realidad se produce en forma natural, principalmente por el tema de que empieza a existir, digamos, a llegar radiación solar al principio de la primavera, pero afectado también por el decrecimiento del ozono por eh, estas emisiones de los clorofluorocarbonos, que afortunadamente ha sido uno de los grandes éxitos, digamos, en estos tratados internacionales, el Tratado de Montreal de 1987 o algo así, en que prácticamente todo el planeta nos pusimos de acuerdo en reducir, no reducir, en eliminar estos gases que mataban el ozono. Después se descubrieron otros gases antropogénicos que también eliminan ozono, pero en fin, se está comenzando a recuperar el ozono. Y al comenzar a recuperarse el ozono estratosférico, son muy buenas noticias porque el ozono, recordemos, nos blinda, nos protege de la radiación ultravioleta, pero por otro lado, son malas noticias en el sentido que el ozono se descubrió, tampoco era una visión tradicional, se descubrió hace ya un poquito más de 2 décadas, que es un gas de efecto eh, eh, efecto ah, invernadero. Por lo cual, entonces, las malas, las buenas, ¿cierto? Ya nos protege de la radiación ultravioleta, pero las malas es que se va a calentar. Se va a calentar Antártica, que se había mantenido muy estable, se ha mantenido muy estable, y ahora estamos viendo que se está derritiendo el hielo marino. Entonces, empieza, cuando se comience realmente a recuperar el ozono atmosférico en Antártica, estratosférico, perdón, efectivamente podríamos empezar a ver un calentamiento incluso en el interior de Antártica, y eso podría ser mucho más nefasto. Entonces uno podría decir, bueno, entonces destruyamos el ozono estratosférico. Bueno, no es una buena idea tampoco. Qué complejo, qué complejo. Realmente impresionante.
Aquí hay una pregunta de Gonzalo Lira, si hay pozos de monitoreo de agua subterránea en la Antártida con información de variación de niveles. Pucha, quizás, la verdad que no lo sé. Estuve escudriñando algunos pocos papers hoy día. Si hay una zona, podría ser la Shetland del Sur, por ejemplo, o la zona norte de la península antártica. Estuvimos ahí en Scar, en Pucón, con un experto en permafrost de Portugal. Eh, pero la verdad que la capa activa, y esta es la zona más cálida de toda la Antártica, la capa activa, que es la zona con temperatura sobre cero en el permafrost, es menor a 1 metro y habitualmente son pocos decímetros, ¿ya? Por lo cual, bajo eso no hay agua, digamos, solamente hay agua en la capa superior. Entonces, ese pozo, digamos, que se ha perforado, pero para temperatura, más que para agua, porque está todo congelado bajo 1 metro. Entonces, sí se podría medir esa agua en el metro superior, digamos, salvo algún sector muy especialmente templado que exista. Entonces, normalmente, repito, solamente habría agua en el metro superior, incluso en los pocos decímetros superiores. Ahora, la otra zona de alto interés y que en realidad ha generado este grupo de SCAR de agua subterránea es la zona de los dry valleys, de los valles secos, que está en Antártica Oriental, lo que sería al sur de Australia, más o menos, Nueva Zelanda y Australia, y donde hay una zona muy especial descubierta de hielo, producto que hay mucha roca aflorando ahí, y poca precipitación en ese sector, y que incluso hay afloramientos de aguas subterráneas de color rojo, producto de una interacción con la atmósfera, con el oxígeno, y también un tema ahí biológico muy interesante. Y ahí yo me imagino que estarán monitoreando también esas aguas, y hay varios papers ahí, y como digo, dio origen, principalmente ahí en Dry Valleys, junto con los lagos subglaciales y todo lo demás, a este grupo de acción de agua subterránea. Ok, gracias. Hay que decirle a la DGA que haga un pocito entonces. Bueno, cuando yo estuve en la DGA traté de convencer al director y al subdirector de que la DGA tenía que ir a la Antártica a monitorear las aguas, y hay un tema que no lo mencioné, pero en varias bases, eh, digamos, en la península antártica, varias bases chilenas y extranjeras, se capta agua de lagos eh, superficiales, que obviamente que se congelan en el invierno, pero se congela no más de 1 metro, digamos, y permanece agua, y la población se surte se alimenta de esas aguas. Entonces hay un tema ahí también de cantidad, pero también de calidad de agua, eh, que es re interesante, y que ahora con la gripe aviar, en fin, hay cierto nerviosismo, digamos, que esas aguas se contaminen. Entonces hay que clorarlas, y si uno las clora demasiado, esas plantas de tratamiento que exige el protocolo antártico medioambiental podrían verse afectadas, digamos, ese tratamiento de agua. Entonces hay mucho tema ahí de mucho interés, digamos, cantidad y calidad de agua. Ok, gracias. Sumamente interesante la presentación, Gino. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, Quiero agradecer a todos los participantes. Hemos tenido un número bastante alto de personas conectadas. Este es un tema muy interesante. Eh, Había una persona, están saludando, ¿no? Señor
Besadat tiene una pregunta. Yo quería preguntarle al doctor Casasa, por su excelente presentación, muy linda, si la dinámica de los streams glaciares en la Antártica pueden ser análogos modernos de las corrientes glaciares que invadieron el norte centro de los Estados Unidos, si son análogos modernos, si se parecen. Absolutamente, absolutamente. Y habían corrientes de hielo en el norte, en el Laurentide Ice Sheet, que llegó a cubrir prácticamente todo Canadá y todos los estados del norte de Estados Unidos y que dieron origen a las glaciaciones y por eso la última glaciación se llama en Norteamérica la Wisconsin y después está, no me acuerdo exactamente el orden, pero Illinois, Kansas, Nebraska, etcétera, las últimas cuatro. Y son las mismas formaciones y las podemos ver en la Patagonia, relictos de aquel gran hielo continental patagónico con formas glaciares que son los eskers, drumlins y una geomorfología muy similar que van dejando en la base, en el lecho, estos glaciares y ahora que desaparece el hielo, entonces están ahí en la base y se han detectado también bajo el hielo en la Antártida con instrumentación moderna. Así que no solo son un ejemplo de estos hielos continentales que ya desaparecieron, sino que también sirven de análogo de modelo para hielo extraplanetario, como por ejemplo en los polos de Marte, etc. Perdón, Eduardo, tiene la mano levantada. Sí, una acotación, una pregunta en verdad al profesor Casasa. Em, Vimos y hemos escuchado también, como decía el profesor Arumia, al profesor Garro hablar de estas teleconexiones, ¿cierto? Y en particular la oscilación antártica, ¿cierto? La AAO es sumamente importante para un poco la comunicación de los frentes desde básicamente los vientos del oeste, ¿cierto? Que pasan por la Antártida hacia el continente, ¿cierto? Y esto es fuertemente dependiente de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y obviamente cambia esta dinámica en función me imagino, de esta pérdida de masas de hielo que estamos viendo de manera acelerada. Entonces, no sé si usted ya hay como evidencia o se proyecta un poco de cómo puede cambiar esta teleconexión con el continente, en el sentido que muchos frentes a veces, ¿cierto? Polares son los que avanzan un poco hacia Chile central, ¿cierto? Y dependiendo un poco del anticiclón, pasan o no pasan, digamos, en algunos casos y significan con algunos eventos críticos de lluvia. Y el otro que el contexto es sumamente interesante, jamás he visto, yo soy hidrólogo más que glaciólogo, ahí me disculpo en ese caso, pero ver ríos bajo hielo para mí es muy interesante. O sea, para mí es una hidráulica, básicamente, una glacio hidráulica, por así decirlo. Y usted mostró un mapa, ¿cierto? Con ya unos cursos de río, ¿cierto? Unos ice streams, ¿cierto? Que están recorriendo un poco la Antártida. Entonces, y que esto, según el esquema conceptual que usted presenta, se forman canales, ¿cierto? Y pueden formar lagos y esos lagos pueden recargar un permafrost que se transforma en un acuífero, ¿no? En, ¿Hay una tasa de recuperación o de recarga de esta agua o estos cursos básicamente están liberando hielo constantemente de la masa, digamos, de la masa de hielo de la Antártida hacia afuera, como no, como estamos solo perdiendo básicamente en el balance? Quería hacerle esas dos preguntas. Gracias, Eduardo. Bueno, primero que nada, aclarar que estos ice streams o corrientes de hielo es hielo realmente y no es agua, digamos. Entonces, es hielo que fluye y que puede fluir
100 veces más rápido que el hielo que está inmediatamente aledaño, digamos. Entonces hay una concentración de flujo de hielo, digamos, en estos sectores y que son responsables de drenar el hielo desde el interior de Antártica hacia el exterior. Más del 90% ocurre a través de estas corrientes de hielo. Y el resto del hielo se desplaza muy, muy lentamente. Y recordar que prácticamente en la Antártica, y no tuve tiempo de explicarlo, pero hay un concepto que es la línea de equilibrio, que es una línea imaginaria que separa la zona de ablación donde se pierde hielo de la zona donde gana hielo. Entonces prácticamente en toda Antártica se gana hielo porque es muy muy frío y precipita nieve. Es muy difícil que haya precipitación líquida, a pesar que en ciertas ocasiones lo hay un gran paper de autores chilenos que fue publicado hace muy poco y que analiza uno de estos eventos que ocurrió el año pasado ahí en Isla Rey Jorge. Eh, entonces, eso significa que el derretimiento se produce solamente en la periferia o principalmente en la periferia. Estos eventos de este video del 2011 de Ricardo Jaña y en Glaciar Unión es algo muy, muy especial y algo muy, muy particular, digamos. A futuro, obviamente, que podría ocurrir eso, pero las aguas subterráneas se originan principalmente en la Antártica o casi exclusivamente por el derretimiento basal, y que es muy, muy pequeño, 1 milímetro al año, digamos, de ese orden, pero que es tan grande, como decía antes, Antártica, que se pueden generar estos lagos subglaciales y que están unidos, obviamente, por una intrincada red de canales que tienen que existir subglaciales y también producto también de que hay sedimentos bajo el hielo, a pesar que podrían ocurrir en roca. Hay dos tipos de canales, o en roca o en sedimento. Ahora, hay una situación ahí que se produce una pequeña, muy pequeña cantidad de agua, pero esa agua, obviamente que al cabo de años, y pensemos en miles de años, obviamente que no se puede mantener en el tiempo y tiene que drenar hacia el exterior. Y eso se descubrió hace unos escasos 18 años, este paper del 2006 de Wingham y coautores, y que estos lagos, algunos de estos lagos activos estaban unidos entre sí y que drenaban agua de alguna manera, drenan agua hacia el exterior, hacia el océano. Si no, la situación no se puede mantener. Imagínate que se está produciendo agua, a pesar que es muy, muy leve, pero entonces tendría que ir creciendo esto en el tiempo. Pero el interior de Antártica está muy, muy, muy estable, salvo estos eventos que son cíclicos, digamos, en que los lagos crecen y después se vacían. Pero hay otras zonas en que efectivamente están colapsando o están adelgazándose sectores importantes de Antártica Occidental, como el mar de Amundsen y también la península antártica. No sé si con eso respondo tus dos preguntas. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Ok, bien, muchas gracias Gino, gracias a todos los asistentes. Ya siendo cerca de las 20 horas, eh, ha sido un webinar muy, muy interesante, al menos para mí ha sido sumamente enriquecedor. Así que muchas gracias Gino de nuevo por aceptar nuestra invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron. Y los dejo invitados a un próximo webinar cuyo tema será anunciado a través de las redes sociales de Al Sur Chile. Así que muchas gracias a todos y doy cierre a esta actividad que ha sido tan interesante. Gracias y hasta luego.